Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos los participantes de nuestro curso Implementador Líder ISO 9001 versión 2015. En esta oportunidad tocaremos el capítulo 3 del tercer módulo denominado Gestión del Cambio. Empecemos. En primer lugar, vamos a revisar lo que nos dice la norma en su apartado 6.3, Planificación de los cambios. Este es un apartado relativamente corto, pero que muchas veces se nos complica si no lo entendemos y no lo analizamos con el fin de implementar este requisito en nuestra organización. En primer lugar, la norma nos dice que cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de calidad, estos cambios se deben llevar a cabo de manera planificada. Y aquí nos dice, véase el 4.4. En el 4.4 nosotros revisamos lo que fueron el sistema de gestión de calidad y sus procesos. En aquella clase elaboramos las fichas de caracterización de procesos, que es un documento no obligatorio, pero que muchas veces es necesario para que nosotros podamos determinar los procesos. En el 4.4G nos decía que debemos evaluar los procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurar de que estos procesos logren los resultados previstos. Entonces ya desde ese apartado nos hacían referencia a la gestión del cambio, y en este requisito 6.3 ya se detalla un poco más. Veamos qué más nos dice. La ISO 9001 nos dice que la organización debe considerar, en primer lugar, el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros realizar un cambio dentro del sistema de gestión de calidad de nuestra organización, debemos tener muy en claro cuál es el objetivo de este cambio, cuál es su propósito, y debemos analizar las posibles consecuencias, es decir, aquellos riesgos que nos podría generar este cambio, tanto directa como indirectamente. En segundo lugar, nos dice que debemos considerar la integridad del sistema de gestión de calidad, es decir, que nuestro sistema de gestión de calidad no se vea afectado ante cualquier cambio, que mantenga su permanencia en nuestra empresa y se adapte a los cambios que pueda tener. En tercer lugar, nos dice que debemos considerar también la disponibilidad de recursos, y esto es algo bastante lógico. Para hacer cualquier cambio dentro de nuestra organización, tenemos que tener los recursos necesarios, ya sean en conocimiento, en tecnología, en infraestructura o el dinero propiamente dicho. Finalmente también nos dice que debemos considerar la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades en estos cambios, lo que significa que si yo voy a hacer un cambio, tengo que analizar también si va a haber reasignación de responsabilidades y autoridades, o quizá este cambio de reasignación de responsabilidades y autoridades es un cambio que yo quiero hacer dentro de mi organización, por lo cual también tendría que analizar las consecuencias y analizar el propósito de este cambio. Todo va a depender de la naturaleza y de qué tan grande va a ser el cambio en nuestra organización, ya que de eso dependerá cuánto vaya a afectarnos, o quizá los riesgos que podríamos tener al hacer este cambio. Como ves, este apartado es bastante pequeño. La norma no nos dice que implementemos ningún documento, solo nos invoca a que podamos llevar a cabo cambios, pero de manera planificada, con el fin de que se mantenga la integridad de nuestro sistema de gestión de calidad y no surjan consecuencias negativas a nuestra organización. Pero ustedes se preguntarán de dónde identifico los cambios, o qué cambios pueden ser los que yo tendría que planificar dentro de mi organización. Veamos algunos ejemplos. En primer lugar, como ya la norma nos lo dijo, nosotros debemos planificar todos aquellos cambios que se den en nuestros procesos. ¿Con qué fin? Con el fin de que estos procesos puedan proporcionar los resultados que habíamos previsto. Por ejemplo, un cambio podría ser agregar o eliminar procesos dentro de nuestra organización. Otro cambio podría ser sobre los requisitos del producto o servicio que brindamos, y esto es algo que lo vamos a ver en otros apartados de la ISO 9001, cuando analicemos los requisitos del producto y servicio. Y estos cambios en los requisitos del producto y servicio pueden ser de muchas fuentes, que más adelante lo vamos a ver. Cambios en los roles y responsabilidades. También esto nos lo mencionó la norma,
cuando nosotros tengamos que cambiar roles y responsabilidades, quizá en los más altos cargos, quizá en los puestos principales de nuestra organización, tenemos que evaluar de manera planificada cómo vamos a ejecutar este cambio, pues podría traer también consecuencias a nuestro sistema de gestión de calidad y sobre todo a lo que es el desempeño del sistema de gestión de calidad. Sobre todo puede pasar con los líderes de los procesos. Por ejemplo, hay muchos trabajadores que se acostumbran a su jefe, que se acostumbran a trabajar con una metodología de trabajo que viene principalmente de su líder. Y cuando éste puede cambiarse y entrar quizá otra persona, el desempeño de este proceso podría verse afectado. Pero eso va a depender mucho de la organización, va a depender mucho del rol y la responsabilidad de este cargo, así que el criterio de evaluación va a ser propiamente ya de la organización. Puede ser también un cambio en la tecnología, y esto va muy relacionado a cómo se desarrollan los procesos. Si nosotros queremos implementar o implantar un software, un aplicativo dentro de nuestra organización que va a cambiar todo el método de trabajo, entonces también es un cambio muy importante, el cual debe ser planificado de manera que no afecte al personal que desarrolla estos procesos, estas actividades, así como el desempeño del proceso en general. Otro cambio puede ser de proveedores o contratistas críticos, proveedores importantes, principales de nuestra organización. Si ya venimos trabajando con un proveedor o un contratista por años y que nosotros cambiemos de un momento a otro a este proveedor o que él deje de trabajar con nosotros, podría generar consecuencias importantes a nuestro sistema de gestión de calidad, a nuestra empresa. Porque quizá nuestros trabajadores ya se acostumbraron a sus trabajadores, la información proporcionada de este proveedor o contratista ya es de conocimiento de nuestra empresa, ya nos acostumbramos a trabajar a su método de trabajo, ellos se acostumbraron a nuestro método de trabajo, entonces un cambio de estos podría generar consecuencias quizá negativas, y esto va a depender mucho de cuán planificado esté un cambio de esta magnitud. Es por eso que también es muy recomendable que analicemos los cambios de proveedores o contratistas críticos, que van directamente a nuestro proceso, a nuestro producto, a nuestro servicio. Y para eso, claro, se tiene que evaluar muy bien a tus proveedores y contratistas, que ya eso lo vamos a repasar en otro apartado, en otro capítulo. Otro cambio puede ser en los productos o servicios de manera total. Por ejemplo, lo que vivimos ahora. Hay muchas empresas que han cambiado totalmente sus productos y servicios. Antes eran discotecas, eran bares, ahora son mini markets. Entonces, para hacer un cambio de tal magnitud tiene que haber una planificación total, un análisis de los riesgos, un análisis del propósito, una definición de responsabilidades muy claras, así como de los entregables para que este cambio se dé de manera exitosa, capacitación. Entonces tenemos que considerar muchos factores y planificarlos adecuadamente cuando hacemos un cambio de productos o servicios de acuerdo a la magnitud en que se dé este, ¿no? Otro cambio puede ser en la maquinaria. Por ejemplo, si tus operarios vienen trabajando de manera manual muchos años y tú traes maquinaria de punta o una nueva maquinaria, entonces tienes que planificar este cambio también en tu proceso, en tus actividades. Quizá no vas a necesitar la misma cantidad de personal, quizá vas a necesitar capacitar al personal en el uso, en el mantenimiento de estas nuevas máquinas. Quizá vas a tener que reubicar al personal porque ya no es necesario que estén tantos operarios en ese lugar, o quizá tendrás que despedir a algunos. Todos estos cambios se deben planificar con el fin de que no afecten a tu organización y al sistema de gestión de calidad. Cambios en sistemas o software, que va relacionado a lo que es la tecnología. Y finalmente, un cambio también muy importante es el cambio en el alcance del sistema de gestión de calidad. Cuando hablamos del alcance, por ejemplo, te dije que tú puedes implementar y certificar 2 o 3 procesos o un proceso de todos los que tienes y posteriormente ir incluyendo más procesos de acuerdo a la necesidad de tu organización.
así como también puedes empezar con un producto e ir incluyendo más productos a tu alcance. Entonces, una actualización de estas, un cambio de una certificación en una sede a otra certificación donde tengas quizá 3 sedes certificadas, tiene que ser de igual manera planificado con el fin de que logre los resultados que tú esperas. Tienes que analizar los riesgos, tienes que analizar los recursos, tienes que determinar los roles y responsabilidades para que este cambio se dé de la mejor manera. Estos son algunos de los ejemplos de cambios más importantes que te puedo compartir para que tú los tengas en cuenta dentro de tu organización, dentro de la implementación que tú vayas a hacer, porque la gestión de cambios va más allá quizá de la implementación, ya va más para la madurez del sistema de gestión de calidad, porque va muy relacionada a lo que es la mejora continua. Nosotros normalmente cambiamos algo cuando buscamos mejorar dentro de nuestra organización algún sector, algún proceso, el desarrollo de alguna actividad. ¿Y de dónde puedo identificar yo estos cambios? Por ejemplo, en la revisión por la dirección. Cuando se revisan todos nuestros indicadores, todos nuestros procesos, los objetivos de calidad, el cumplimiento de las necesidades de las partes interesadas, nosotros podemos identificar algunas debilidades o algunas oportunidades también que nos ayuden a plantear y a planificar cambios en nuestro sistema de gestión de calidad. Las quejas de los clientes a las que muchas organizaciones y muchas personas le tienen miedo o sienten que su sistema de gestión va mal. Pero las quejas de los clientes, tómenlo como un regalo, es algo que el cliente se está tomando la molestia de compartirte. Te está diciendo, oye, tu servicio, tu producto tiene algo que no me gusta. Entonces te da la oportunidad de que tú tomes esta queja, la puedas analizar, puedas planificar actividades con el fin de que este cliente quede satisfecho y posiblemente muchos otros clientes ya no tengan que quejarse de tu producto, quejarse de tu servicio, porque tú ya corregiste esto. Entonces las quejas de los clientes también son una fuente muy importante para que tú generes cambios dentro de tu organización. Una tercera fuente pueden ser las no conformidades. Si tú dentro de tus procesos ves que comúnmente estás teniendo salidas no conformes, tu producto sale de las especificaciones, de los requisitos del cliente, entonces quizá tengas que analizar y hacer quizá un cambio de maquinaria, un cambio de personal, un cambio de insumos, un cambio de tecnologías, en fin, muchas cosas que pueden materializarse en un cambio producto de una no conformidad, dependiendo del proceso, dependiendo del servicio que se brinde en tu organización. Una cuarta fuente podría ser las auditorías internas o externas a las que se somete tu organización. Indudablemente, un auditor, ya sea interno o externo, puede compartirte hallazgos dentro de tus procesos, dentro de tu sistema de gestión en general, que te ayuden a planificar nuevos cambios con el fin de mejorar también. Los procesos. Ya hemos conversado bastante de los procesos. Los indicadores de estos procesos normalmente nos dejan ver que necesita un cambio importante o rediseño, una reubicación, un cambio de maquinarias, cambio de indicadores, muchas cosas que puedes hacer analizando tus procesos. Fuentes de cambio pueden ser los proveedores, ya sea porque el proveedor te recomienda un nuevo insumo, una nueva parte de tu producto, algo que pueda ayudarte a mejorar tu servicio, una reorganización en tu proveedor también, problemas con tu proveedor. Entonces todo esto puede ser fuente de cambios también dentro de tu organización. Los requisitos legales, indudablemente, cuántas empresas han tenido que cambiar los medios para vender productos, las formas de prestar servicios, los restaurantes, servicios de delivery, ventas por internet. Entonces los requisitos legales son una fuente muy importante de cambios para nuestra organización. Muchas empresas tienen que cambiar de rubro, muchas empresas tienen que reinventarse y planificar sobre todo los cambios para que no afecten a su organización. Finalmente, un análisis que ya hemos hecho, un análisis del que hemos hablado mucho, es el análisis FODA, mediante el cual también
podemos identificar amenazas, oportunidades, debilidades, fortalezas que nos pueden ayudar a planificar cambios necesarios en nuestro sistema de gestión de calidad con el fin de que ésta no se afecte. Como ves, tenemos muchas fuentes de cambio, tenemos muchos ejemplos de cambio. Para ser considerado un cambio importante dentro de nuestra organización, va a depender mucho de la magnitud, del alcance que pueda tener este cambio, del propósito, de las consecuencias, de la urgencia. Ahora que ya conocemos lo que nos dice la norma, algunos ejemplos y fuentes de cambio, vamos a pasar a lo que es el cómo. Para lo cual vamos a revisar los 8 pasos de Kotter. ¿Quién es Kotter? Un experto profesor que enseñaba en la Universidad de Harvard, el cual escribió un libro y en este libro te presentaba 8 pasos para un cambio exitoso. Ha sido fuente de estudio de muchos otros expertos que han tomado sus 8 pasos como ejemplo y ya han hecho modificaciones, ¿no? Pero yo te quiero presentar los 8 pasos de Kotter para que tú puedas tomarlo en cuenta como líder, como implementador líder. Necesitas conocer estos 8 pasos para que los puedas aplicar quizá para algún cambio que tú quieras generar en la organización en la que trabajas, en tu propia organización o en tu vida personal, ya que estos pasos son aplicables a cada uno de esos factores. Empecemos con el primer paso. Kotter nos dice que primero debemos crear un sentido de urgencia, es decir, tenemos que presentar un cambio indicando qué tan urgente es, basado en las consecuencias de no tomar este cambio, basado en las consecuencias de tomar este cambio pero con demoras, y presentando los beneficios y el propósito de realizar este cambio. Y para ello nosotros tenemos que, en primer lugar, identificar las amenazas de este cambio, examinar las oportunidades, iniciar debates honestos y dar razones convincentes principalmente a los líderes dentro de la organización, porque son ellos quienes van a potenciar que este cambio se planifique y sobre todo se ejecute de manera efectiva. Según Kotter, nos dice que tenemos que convencer al 75% de los líderes dentro de la organización como mínimo para que este cambio o el cambio que nosotros queramos implementar sea exitoso. Si no convencemos al 75% de la organización de que nuestro cambio es necesario, entonces va a ser muy difícil de que este cambio sea exitoso. También podemos solicitar para ello el apoyo de los clientes. Por ejemplo, si hablamos de un cambio en el producto, la opinión del cliente sería muy importante y reforzaría mucho el cambio que nosotros queramos lograr. Un segundo paso es construir un equipo guía. Kotter nos dice que luego de crear un sentido de urgencia, nosotros debemos formar un equipo no tan grande en el cual se tenga a los principales líderes de la empresa de nuestro lado. Y para ello vamos a identificar a estos verdaderos líderes y les vamos a pedir un compromiso emocional con nuestro propósito. Vamos a trabajar en equipo con ellos sobre la construcción de este cambio y vamos a identificar las áreas débiles dentro del equipo con el fin de formar un grupo de líderes que compartan la visión del cambio. En tercer lugar, ya viene el establecimiento de la visión estratégica. ¿Y qué es esta visión estratégica? Es el resultado que esperamos lograr con el cambio que estamos proponiendo o con el cambio que se está implementando dentro de la organización. Para ello vamos a determinar qué valores son fundamentales para que se logre esta visión. Vamos a elaborar un pequeño resumen de cómo se ve la organización cuando ya haya implementado este cambio. Esto con el fin de darle a las personas una imagen a futuro de los resultados que vamos a lograr con la implementación de este cambio. Y finalmente nos dice que también debemos conversar de esta visión lo más que podamos con la mayoría de personas que podamos, y nuestros líderes del equipo que construimos también deben hacer lo mismo. Este conjunto de 3 pasos se llama crear un clima para el cambio. Es como preparar a la organización para el cambio que queremos ejecutar. Luego, el cuarto paso vendría a ser comunicar ya la estrategia. Una vez que ya tenemos el equipo, ya tenemos la visión, vamos a comunicar
esta estrategia, para lo cual vamos a hablar mucho de esta visión. Vamos a responder las preocupaciones de todo el personal que aún no tenga claro cuál es el beneficio de este cambio, aplicando la visión del resultado del cambio en todos los aspectos, desde el entrenamiento hasta la evaluación, y sobre todo algo muy importante que es predicar con ejemplo, ¿no? Que los líderes de nuestro equipo tendrán que demostrar con acciones el beneficio del cambio. Y esto se presta más para los cambios organizacionales, para los cambios de la cultura organizacional, que quizá es lo más difícil de cambiar en una empresa. Es algo que se construye con tiempo, los valores dentro de una organización se construyen con constancia también. El siguiente paso sería eliminar las barreras. Como sabrás, implementar un cambio dentro de una organización no es fácil, siempre va a haber personas que se resisten al cambio. Desde implementar la norma ISO 9001 o implementar otra norma, ya viene a ser un cambio muy importante dentro de una organización. Y a muchas personas, por experiencia propia, se les puede hacer muy difícil empezar a usar un nuevo formato, empezar a usar un software, empezar a usar equipos de seguimiento y medición, participar de las charlas de calidad, participar de charlas de seguridad y salud en el trabajo, empezar a capacitarse en lo que es un nuevo tema, genera muchas barreras a las cuales nosotros debemos saber afrontar. ¿Qué podemos hacer para ello? Identificar y tomar nuevos líderes. Aquí ya tenemos que ampliar nuestro grupo de líderes, pero sobre todo los líderes reales, no los principales gerentes, no los principales jefes, sino dentro del grupo de trabajadores que tenemos, identificar aquel que quizá tiene un grupo de amigos que siempre lo siguen en alguna decisión, siempre lo escuchan, entonces identificarlo y unirlo a nuestro equipo de manera que también predique nuestra visión de cambio dentro de nuestra organización. Identificar también lo que es la estructura orgánica, quizá nuestro organigrama, y asegurarnos de que los principales puestos estén apoyando nuestra visión de cambio. Algo muy importante también dentro de la implementación de un cambio es reconocer la participación y recompensar a la gente que nos apoya en la ejecución del cambio que nosotros estemos haciendo. Cuando uno le da reconocimiento a nuestro equipo de trabajo, a los resultados que están obteniendo, genera buena imagen, y eso ayuda a que también más personas se unan a nuestro propósito de cambio. Aquellas personas que se resisten quizá al cambio, en primer lugar debemos acercarnos a ellos, conversar con ellos, explicarles nuevamente cuáles son los beneficios de los cambios que estamos implementando dentro de nuestro sistema de gestión de calidad, dentro de nuestra organización, y tratar de ayudarlos a comprenderlos. Si luego de agotar la posibilidad de unir a estas personas que aún se resisten al cambio, ya vienen las medidas para eliminar estas barreras, ya sean humanas o no, es decir, ya sean trabajadores que se resisten y no piensan en adoptar los cambios de nuestra organización, ya se tomarán acciones como despidos, reubicaciones, porque si una persona no es parte de nuestra organización, no trabaja para los cambios o la visión que nosotros queremos obtener, entonces no hay razón para mantenerlo dentro de la empresa. La idea es que todos los trabajadores trabajen para una sola visión, para un solo resultado. Luego tendremos resaltar los éxitos a corto plazo. No esperemos a lograr la implementación total de un cambio para celebrar los éxitos. También podemos trazarnos pequeños hitos a corto plazo y celebrarlos con el fin de que los trabajadores, el equipo de líderes que tenemos, se sientan reconocidos también. Todo esto sin descuidar el verdadero propósito o el propósito final del cambio. Para ello, se recomienda buscar proyectos de éxito asegurado, que se puedan implementar sin la ayuda de aquellos que sean criticadores o críticos del cambio, ya que sería muy negativo que nosotros elijamos un proyecto de cambio y cuando estemos en la etapa de ejecución no se pueda implementar y no logremos implementar este cambio, lo cual nos generaría una muy mala visión dentro de la organización, lo cual perjudicaría nuevos cambios o cambios futuros. Otra recomendación es que no elijamos metas costosas a corto plazo, ya que es muy riesgoso.
Debemos analizar también cuidadosamente los pros y los contras de cada proyecto de cambio y sobre todo reconocer el esfuerzo de las personas que nos ayudan a alcanzar el objetivo del cambio que queremos lograr. Si nosotros los reconocemos, el resto de trabajadores van a visualizar ese reconocimiento y querrán imitar sus acciones con el fin de que también sean reconocidos. A estos 3 pasos se les llama comprometer y habilitar a toda la organización, lo cual se maneja de a pocos, ¿no? Comunicando la estrategia, eliminando aquellas personas reacias al cambio, siempre y cuando se hayan agotado todas las instancias, y finalmente resaltar los éxitos a corto plazo. Luego de esto ya viene el 7º paso, que es mantener el cambio hasta que sea una realidad. Recordemos que tenemos que celebrar los logros a corto plazo, pero esto no debe, como quien dice, hacernos bajar la guardia. Debemos seguir ejecutando las actividades planificadas para lograr el propósito final. Después de cada victoria, analizar qué salió bien, qué cosa salió mal y tomar las acciones necesarias. Es como un pequeño ciclo de Deming. Y conforme vayamos logrando estas metas a corto plazo, fijarnos metas más retadoras que nos ayuden a aprovechar este impulso que hemos logrado. También tenemos que mantener las ideas frescas, sumando más líderes a nuestro objetivo de cambio. Finalmente, tenemos que hacer que el cambio perdure en el tiempo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Continuar hablando acerca de los avances, de los resultados positivos de nuestros cambios, reconocer públicamente dentro de toda la organización aquellas personas que han sido líderes y ejecutores de este cambio desde los inicios. Esto compartirlo a todos los trabajadores, ya sean trabajadores nuevos, trabajadores antiguos. Y finalmente, algo muy importante es que no siempre los líderes que tenemos dentro de la organización van a quedarse para siempre. Tendrán que salir, ya sea por la edad, tendrán que salir por nuevos proyectos personales. Entonces, lo más recomendable es que estos líderes siempre entrenen a otros líderes que se queden en su lugar cuando llegue el momento. Y esto ayudará a que los cambios que nosotros implementemos dentro de una organización se mantengan en el tiempo. Todo se trata de constancia, todo se trata de liderar dentro de la organización y de planificar adecuadamente cómo vamos a realizar el cambio. Establecer adecuadamente los responsables, establecer adecuadamente el propósito, establecer adecuadamente también los recursos y los beneficios que vamos a obtener. Y en eso es lo que se basan los 8 pasos de Kotter para la gestión del cambio. Como ves, el cambio es un tema bastante extenso, un tema bastante de gestión, de liderazgo, de coaching, y que sobre todo es muy importante para una organización. Como te comenté, desde implementar la ISO 9001, el cambio ya es bastante grande. Así que es necesario que tú, como implementador, conozcas estas estrategias de cambio, ya que te van a servir de manera profesional para aplicar los conocimientos que puedas adquirir dentro de tu organización o dentro de cualquier organización en la que te desenvuelvas. Con estos serían los 8 pasos a los cuales se les llama implantar y mantener la transformación del cambio. Como te comenté, este requisito no te obliga a tener una información documentada. ¿Qué quiere decir esto? Que la ISO 9001 no te dice que tengas un procedimiento, no te dice que tengas un formulario. Sin embargo, si lo crees conveniente, puedes implementarlo. La norma también te permite implementar los documentos que tú creas necesarios, sobre todo porque eso ya le da más madurez a tu sistema de gestión de calidad. No tiene que ser un documento físico, puede ser un documento digital, puede ser un flujograma, puedes usar un software para la gestión de cambios también. Todo va a depender de la organización. Personalmente sí te recomendaría que puedas utilizar como mínimo un formato. ¿Por qué? Porque vas a establecer responsables, vas a establecer recursos, vas a establecer tiempos, actividades. Las personas tienen que conocer cuál es el propósito del cambio. Es muy necesario saber quién propone el cambio también, qué cosas puede afectar, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios. Entonces, personalmente sí te recomendaría tener un formato para la gestión de cambio y que puedas establecer mediante un flujograma quiénes son los responsables que intervienen.
En el aula virtual te voy a dejar un modelo de formato, tú lo puedes modificar, puedes agregarle o quitarle cosas de acuerdo a lo que creas conveniente. Esto sería todo respecto a este apartado. Si tienes alguna duda, si tienes un cambio en mente del cual quisieras más información, quisieras un poco más de detalle, puedes comentarlo mediante el foro del curso o puedes enviarnos un mensaje a través del WhatsApp, correo, y yo muy gustosamente podré compartirte los conocimientos que pueda tener. Sin más nada que decirles, me despido y muchas gracias por la atención.